Así que Dios les bendiga. Bueno, durante este mes, mis hermanos, hemos aprendido sobre el llamado de Jesús. Amén. Que Jesús no solo llama a creer, sino a seguirle con la vida. Amén. Y yo le he puesto un texto base que igual durante estas prédicas las hemos nombrado, este texto, que es el Lucas 9:23, donde dice Jesús que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Pero debemos entender algo con claridad, mis hermanos. Muchos creen, nosotros sabemos que muchos creen. Si nosotros preguntamos afuera, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Le va a decir algunos? Sí, sí creo. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí creo. Pero muy poco, mis hermanos, le siguen hoy en día. Amén. Este versículo entonces no es una sugerencia, mis hermanos, es el llamado de Jesús para todo aquel que dice seguirle. Aquí no se nos invita, mis hermanos, solo a creer, se nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle cada día. Y todo lo que hemos visto, mis hermanos, este mes apunta exactamente a esto. Amén. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda de la palabra de este mes? De todos los sermones que se han dado. Que Dios nos bendiga. Bueno, pero ahora surge una pregunta. ¿Cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se ve, mis hermanos, realmente eso en nuestra vida real? Que Dios nos bendiga. Amén. El llamado no es solo a creer, mis hermanos, es seguir. Vaya cambiándolo, mis hermanos. Ahí está. Pero ahora, mis hermanos, debemos pensar y debemos meditar que cómo se ve eso en la vida real. ¿Ya? Porque una cosa es entender el versículo, una cosa es entender la palabra y otra muy distinta es vivir la palabra, es hacer la palabra. Amén. Bueno, hoy hablaremos de un hombre en especial, un hombre que quizás a muchos de nosotros nos representa muy bien. Y este hombre es el apóstol Pedro, que quizás a lo mejor no es un ejemplo perfecto, mis hermanos, pero es un ejemplo real y es un ejemplo en el cual nosotros también vivimos hoy en día lo que vivió el apóstol Pedro. Amén. En su vida, ¿qué vemos, mis hermanos? Vemos lo que significa responder al llamado, lo que significa fallar también en el proceso y lo que significa ser transformados por nuestro Señor Jesucristo. Pedro, mis hermanos, es la viva evidencia de Lucas aquí 9:23. Porque sí se puede vivir, mis hermanos, pero no sin un proceso real en nuestras vidas. Un llamado, errores, formación, transformación, porque todo eso es lo que nosotros pasamos, ¿no es cierto? Todo eso son nuestros procesos. Así como el apóstol Pedro pasó procesos, nosotros también debemos pasar procesos en nuestra vida con Jesús. Entonces, mis hermanos, veremos en este estudio 8 puntos, mis hermanos, de los cuales se predicó este mes. Desglosando, mis hermanos, la vida de Pedro a través del llamado de Jesús. A medida que yo vaya leyendo las citas bíblicas, como dije antes, se pone en pie él o la hermana que tiene el verso y lo lee. Amén. Las primeras citas bíblicas las voy a leer yo porque son cortitas. ¿Ya? Entonces vamos con la primera, con el número 1, que es sígueme. Responder al llamado. Dejar todo para seguir. ¿Qué implica, mis hermanos, realmente el llamado de Jesús? Implica dejar algo concreto para seguirlo, porque no es solo creer, mis hermanos. Es cambiar de dirección. Es cambiar nuestra dirección. Y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dejar que Jesús moldee nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender entonces de la vida de Pedro?
Bueno, mis hermanos, Simón Pedro era originario de Betsaida. En Juan 1:44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y vivía también en Capernaum, ¿no es cierto? 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado. Dice 1 Corintios 9:5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Amén. Marcos, entonces, en Marcos 1:30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Bueno, eso entonces demuestra, ¿no es cierto?, que Pedro estaba casado. Pedro tenía suegra. Amén, que Dios le bendiga. Simón Pedro conoció a Jesús a través también de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 1:35-36, que dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Bueno, Simón Pedro, también conocido, como dije antes, como Cefas, en Juan 1:41-42, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas, ¿no es cierto?, en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era, mis hermanos, un seguidor quizás franco, era ferviente, y también era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Un apóstol, digamos, y una columna de la iglesia, como dice en Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Entonces era una parte importante de los discípulos, era parte del pilar fundamental para la iglesia. Pedro quizá era entusiasta, pero también era obstinado, era impulsivo, inclusive a veces era atrevido. Nosotros conocimos en parte la vida de Pedro. Amén. Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectos, mis hermanos. Y aún así, el Señor, ¿no es cierto?, lo escogió, continuó, digamos, moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Amén. ¿Cómo llamó Jesús a este hombre, quizás impulsivo, quizás obstinado, para que fuera su discípulo? ¿No es cierto? Lo podemos ver en Lucas 5, del 1 al 11, ¿no es cierto?, donde a través de una pesca milagrosa, donde Jesús estaba enseñando junto al lago de Genesaret, y había tanta multitud para oír la palabra de Dios, que es ahí donde Jesús sube en la barca de Pedro para poder predicar, ¿no es cierto? Y después le da una orden a Pedro y le dice, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Pedro había trabajado toda la noche sin resultado alguno, sin pescar nada. Amén. Pero ¿qué decide? Decide obedecer a Jesús. Y en Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quizás Pedro estaba recién conociendo a Jesucristo, pero confió en Él, le creyó a Jesús. Amén. Más en tu palabra, dijo, echaré la red.
resultado, ¿no es cierto?, al obedecerle, obtener una pesca sobrenatural. Ya que llegaron a romperse, dicen, las redes de tanto, ¿no es cierto?, pez que pescaron. Pero la reacción de Pedro, más adelante, ¿no es cierto?, hace reconocer su condición y le dice a Jesús en Lucas 5:8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Que Dios nos bendiga. Amén. Él reconoció su condición. Él sabía que era pecador. Amén. Y eso es lo importante en nuestras vidas también, que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que somos faltos delante de nuestro Señor Jesucristo, que fallamos, ¿no es cierto?, que cometimos errores. Que Dios nos bendiga. Aquí Pedro, ¿no es cierto?, reconoció y le decía a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y en el verso 10, Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque Jesucristo no ve lo que vemos nosotros, Él veía su corazón. Amén. El llamado de Jesús no es solo una invitación, mis hermanos, emocional. Es una decisión que implica, mis hermanos, dejar algo concreto. Pedro, ¿qué dejó? Dejó su trabajo, dejó su seguridad, dejó su antigua dirección para poder seguir a Jesucristo. Porque seguir a Jesús, mis hermanos, siempre implica un cambio real, un cambio total. Y eso es lo que nosotros debemos decidir. Decidir cambiar nuestra vida totalmente y rendirla a nuestro Señor Jesucristo. Porque como decía antes, una cosa es creer en Jesús y la otra, ¿no es cierto?, es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Creer no es lo mismo que seguir. Creer versus seguir. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre creer y seguir? A ver si alguien puede responder a eso. ¿Alguien sabe cuál es, ¿no es cierto?, la diferencia entre creer y seguir? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a decir, a opinar? Bueno, creer es reconocer a Jesús y seguir, ¿no es cierto?, es obediencia, pero obediencia con la vida. Amén. Creer no es suficiente, mis hermanos, porque la palabra dice que los demonios creen, pero no obedecen. Pedro creyó, pero también dejó todo y caminó con Jesús. Amén. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor. Siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el altavoz de facto de los 12. En Mateo 15:15 dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos estas parábolas. Quizá a los demás les costaba entender las parábolas de Jesús, pero Pedro era siempre el que estaba preguntando, el que estaba por delante, hablándole a Jesús, ¿no es cierto?, haciéndole preguntas. Que Dios les bendiga. Y en el 18, en Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Quizás todos los discípulos a lo mejor se hacían esa pregunta, pero Pedro, como decía antes, siempre era un pilar, estaba allá adelante, él haciendo las preguntas, ¿no es cierto? Como yo le decía antes, que también era impulsivo. Él a lo mejor llegaba y adelante, y Jesús sabe que necesito saber esto, otro, y los otros discípulos a lo mejor se quedaban callados. Amén. Él hacía las preguntas que los demás quizás no se atrevían a hacer. Y en el 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí habla sobre el joven rico, ¿cierto? Y Pedro le pregunta a Jesucristo que si ellos han dejado todo,
¿no es cierto?, para poder seguirle, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos nosotros si decidimos dejarlo todo para seguir a Cristo? Que un día no muy lejano, ¿no es cierto?, vamos a reinar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué mejor galardón, qué mejor recompensa para aquel que quizás con sus defectos, con sus virtudes, se esfuerce para poder seguir adelante, para poder seguir a Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. En Marcos 11:21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Que Dios los bendiga. Y Juan 6:6, si alguien, aquí yo tengo Juan 6:6, dice: al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Más importante aún, fue Pedro, ¿no es cierto?, quien primero confesó a Jesús, ¿no es cierto?, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo en Mateo 16, 17. Si alguien lo tiene, San Mateo 16, del 16 al 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Amén. Amén. ¿Ve? Como Pedro respondió inmediatamente: tú eres el Cristo. Amén. Sin saber a lo mejor nada Pedro, pero él creía en el Maestro. Y no se lo reveló carne ni sangre, no se lo reveló, sino que se lo reveló, dice Jesucristo, el mismo Dios. Que Dios nos bendiga. Muchos habían visto los milagros de Jesús, escuchando quizás sus enseñanzas, les habían seguido, pero solo Pedro dice con claridad quién es Jesucristo realmente. No solo dijo algo correcto, sino que dijo algo que le cambió la vida e hizo que su vida diera, ¿no es cierto?, un vuelco de 180 grados. Hizo que él pudiera examinarse también por completo. Porque si no hay obediencia, mis hermanos, no hay un seguimiento real. Amén. Y el número 3 dice seguir a Jesús en la vida diaria. Porque debemos seguir, mis hermanos, en lo diario. Lucas 16:10. ¿Lo tiene alguien o lo leo yo? Ya. Lo voy a leer yo. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Entonces les voy a hacer una pregunta, mi hermano, pero necesito que ustedes también participen. Amén. ¿Dónde se ve si realmente seguimos a Jesús? A ver si alguien... en obedecer. ¿Alguien más? ¿Dónde se ve si realmente seguimos a Jesús? ¿En los frutos? ¿En qué más? ¿En el temor a Jehová? Que Dios les bendiga. ¿Sabe dónde se ve también? En lo cotidiano. En las decisiones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes y en la obediencia diaria, mis hermanos. Porque seguir a Jesús no se demuestra, ¿no es cierto?, en momentos especiales, sino en lo cotidiano. Cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos por la calle. Porque no solamente aquí, porque aquí nosotros nos vemos todos espirituales, alabando al Señor, glorificando su nombre. Pero en lo cotidiano, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cómo son nuestras decisiones, mis hermanos?
¿cuáles son nuestras actitudes? ¿Cómo reaccionamos también frente a un problema o a alguna situación inesperada? Que Dios nos ayude. ¿Reaccionamos diferente a cómo reaccionaríamos aquí en la iglesia? Ahí se ve, mis hermanos, quién realmente está siguiendo a Jesús. Amén. Porque la fidelidad se revela, mis hermanos, en lo pequeño, no en lo público. Muchos quieren quizás mostrar compromisos en lo grande, en servicios, en predicaciones, en momentos visibles, pero el verdadero termómetro, mis hermanos, está en lo cotidiano, donde mi hermano, mi hermana no me ve, pero Cristo sí me ve, allá afuera, donde nosotros debemos demostrar que somos hijos de Dios, donde nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestra vida cotidiana. Pedro, mis hermanos, era parte del círculo íntimo de los discípulos, junto, ¿no es cierto?, con Jacob y Juan. Y solo ellos tres estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Amén. En Marcos 5:37. Si alguien tiene Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Amén. ¿Ve? Y también cuando Jesús se transfiguró en el monte, San Mateo 17:1. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Amén. Y también a Pedro y a Juan se le dio la tarea especial de preparar la última cena en Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Y como decían delante, que Pedro también fue el primero, ¿no es cierto?, en declarar a Jesús como el Cristo. Amén. Como vimos anteriormente en San Mateo 16, del 16 al 17, una revelación dada por Dios. Amén. Pero su verdadero seguimiento, mis hermanos, no se probó en esa gran declaración, sino en lo que vino después, mis hermanos. Dejar las redes, caminar con Jesús cada día, aprender, fallar y volver a levantarse. Amén. Que Dios nos bendiga. Y el número 4, Jesús es nuestro maestro. Porque el maestro, ¿no es cierto?, corrige también. Otra pregunta, mis hermanos. Vamos a participar, participemos. ¿Cómo se evidencia que Jesús es nuestro maestro? ¿Cómo cree usted que se evidencia que Jesús es nuestro maestro? A ver, ¿cómo? ¿Cómo, mi hermana? Que nos guía por su palabra, por los frutos, por mi actitud, por nuestras actitudes. Amén. En que también, mis hermanos, aceptamos, ¿no es cierto?, la corrección y cambiamos. Amén. Jesús, porque Jesús no solo enseña, sino que también nos corrige. Amén. Y la vida de Pedro, ¿no es cierto?, nos deja la evidencia. Porque Pedro fue un discípulo impulsivo. Por ejemplo, cuando caminó sobre el agua, en Mateo 14, del 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén, que Dios le bendiga. Entonces, ¿cómo comenzó?
comenzó con fe. Amén. Pero al quitar la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Dudó y empezó a hundirse. Jesús lo sostuvo, no lo dejó solo, pero también le enseñó su poca fe. ¿Qué nos pasa a nosotros? Muchas veces decimos que tenemos fe, pero cuando viene, ¿no es cierto?, cuando nos sentimos que nos estamos hundiendo en el agua, en los problemas, en las dificultades, muchas veces quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Y qué nos pasa? Nos vamos hundiendo, pero ahí está nuestro Señor Jesucristo para levantarnos nuevamente. Que Dios nos bendiga. Y más adelante, cuando intentó evitar, ¿no es cierto?, que Jesús fuera a la cruz, en Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén, que Dios le bendiga. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos dijera así? Quítate de en medio, Satanás. Porque debemos dejar que Dios haga su voluntad y no la nuestra, mis hermanos. El Señor lo corrigió y lo corrigió ahí con firmeza, mostrando, ¿no es cierto?, que no estaba pensando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a hombre. Nosotros muchas veces pensamos como mujer, pensamos como hombre, pero los propósitos de Dios son grandes para nuestras vidas. Amén. Y en otro momento reaccionó con violencia. Nosotros sabemos qué pasó ahí cuando sacó su espada. En San Juan 18, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén, que Dios le bendiga. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que nos pisan un callo y un vecino nos habla mal y salimos a alegar con ellos. Un jefe nos habla un poquito alto y nosotros al tiro hablamos. Que Dios nos ayude. ¿Ve que nos reflejamos en la vida de Pedro? ¿Ve que no podemos engañar al Señor? Que Dios nos ayude para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, hacer la voluntad del Señor. Dice que Jesús, ¿no es cierto?, lo detuvo, enseñándole que su reino no se defiende así, no es con violencia, ¿no es cierto?, no es con espada, es con el Espíritu Santo. Hay una alabanza, dice que no es con espada ni con ejército, ¿no es cierto?, más con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en su vida, vive en mi vida, nosotros debemos reaccionar de otra manera. Amén. Y aunque Pedro, ¿no es cierto?, aseguró que nunca negaría al Señor, en Mateo 26, 33... San Mateo 26, 33. ¿Nadie lo tiene? San Mateo 26, 33. ¿No? ¿Nadie lo tiene? Bueno, terminó negándonos, ¿no es cierto?, 3 veces. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Y en Mateo 26, del 70 al 74, ¿no es cierto?, evidenciando, ¿no es cierto?, que su confianza estaba en sí mismo y no estaba la confianza en Dios. Que Dios los bendiga. Y en cada uno de estos momentos, mis hermanos, Jesús no lo desechó, porque podía, ya ha cometido muchos errores, muchas faltas de Pedro, chao. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nuestros amigos nos fallan, cuando nuestros amigos cometen errores, ¿qué hacemos? Los dejamos a un lado, los apartamos porque ya, no, se equivocó mucho, faltó mucho, mire, no lo puedo perdonar. Pero Jesucristo estuvo con Pedro. Amén. En cada uno de estos momentos Jesús no los desechó.
Y ahí está la evidencia, ¿no es cierto?, de un verdadero discípulo. No es no equivocarse, mis hermanos, sino en dejarse corregir. ¿Por quién? Por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra también a nosotros nos corrige. Y muchas veces no nos gusta cuando la palabra es un poquito más fuerte. Cuando son porotos, no nos gusta que el Señor nos corrija. Nosotros queremos pura bendición, pero que Dios nos ayude. Pedro aquí fue corregido, fue confrontado y también fue formado. Y eso es parte, mis hermanos, del seguimiento. Si Jesús, ¿no es cierto?, no nos corrige, no estamos creciendo, mis hermanos. Debemos crecer a través de la corrección. Amén. Número 5, la gracia que nos enseña. Restaurado, mis hermanos, para seguir. Juan 21, 15 al 17. San Juan, ahí está mi hermana. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén, que Dios les bendiga. Muchas veces nosotros somos igual. Le decimos al Señor Jesucristo, sí, Señor, te amamos, Señor. Pero día a día nosotros fallamos, inclusive hasta les negamos muchas veces, así que Dios nos ayude. Porque eso fue un gran impacto para Pedro, cuando se dio cuenta que lo había negado 3 veces. Amén. Y a través de todo esto altibajo, digamos, de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo, ¿no es cierto?, su amoroso Señor y fiel guía. Porque desde el principio Jesús, ¿no es cierto?, marcó su identidad y el propósito que había para él. Porque también para nosotros, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene propósito. Pero nosotros debemos dejar que Jesucristo, ¿no es cierto?, cumpla esos propósitos en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, 16, 18, 19. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Por eso lo llamo Pedro, ¿no es cierto?, que significa roca, declarando que sería usado, ¿no es cierto?, en el establecimiento de su iglesia. Esto muestra que Jesús ve el potencial, incluso antes del proceso, mis hermanos. A veces nosotros decimos, no servimos para nada, yo no entiendo la palabra, no sirvo para predicar, no sirvo para coordinar, no sirvo para cantar. Pero Dios ve más allá de lo que vemos nosotros en nuestras vidas. Amén. Por eso Él nos hace pasar por procesos para poder ir puliéndolo día tras día. Amén. Sin embargo, Pedro falló profundamente al negar al Señor. Aunque así, después de la resurrección, Jesús no lo ignoró. En Marcos 16, 7, ¿no es cierto? El ángel dice que le da un mensaje específico y dice, id, decir a sus discípulos y a Pedro. Esto, mis hermanos, es intencional porque Pedro necesitaba saber que no había sido excluido, porque Jesús podría haber dicho, ir y decir a sus discípulos. Pero agrega y a Pedro. Amén. Lo incluyó. Amén. Más adelante Jesús se revela nuevamente en la pesca milagrosa. En Juan 21, 6.
Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, por la gran cantidad de peces. Amén. Ahí les recuerda, ¿no es cierto?, su llamado desde el inicio. Y en ese mismo encuentro, ¿no es cierto?, en Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15 al 17. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús les dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. ¿Ven? Nuevamente, a pesar que Pedro le negó 3 veces, Jesucristo no solo lo perdona, sino que lo confronta y también lo restaura, comisionándolo otra vez y diciéndole, apacienta mis ovejas. Jesús no solo llama a mis hermanos, Él sostiene, Él corrige y Él también restaura a mis hermanos. Amén. Pedro falló, pero Jesús no lo desechó. Amén. Lo restauró, lo perdonó y lo volvió a llamar nuevamente. Amén. La gracia no justifica el pecado, pero transforma las vidas. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿En qué parte del proceso de Pedro está usted en este día? Medita en su corazón. ¿En qué parte del proceso está de Pedro? ¿Negándola a Jesús? ¿Claudicando en 2 pensamientos? ¿Creyendo que Jesucristo se alejó de su vida? ¿Creyendo que viene a la iglesia y ya lo hizo todo? Que Dios nos bendiga. ¿Está obedeciendo? ¿Está obedeciendo a la palabra del Señor? Que Dios nos ayude, amén. Porque el número 6 dice obediencia sencilla y constante. Amén. ¿Qué tipo de obediencia, mis hermanos, produce un crecimiento real? ¿Qué tipo de obediencia produce un crecimiento real? Una obediencia constante, mi hermano, en lo simple. Una obediencia continua, mis hermanos. Porque después de todo su proceso, ¿no es cierto?, Pedro ya no es el mismo. Ya no es el mismo hombre impulsivo. Ahora vemos a un discípulo formado por la corrección y por la restauración. En el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, 2:4, si alguien lo tiene. Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:4, 2:14, perdón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Amén, gloria a Dios. Después de todo esto que pasó Pedro, ¿no es cierto?, Pedro después se levanta y predica. Y cerca de 3.000 personas creen. Amén. Pero ese resultado, mis hermanos, no es casualidad. Es fruto de un corazón alineado con Dios, de un corazón que se dejó moldear por Dios. Luego en Hechos 3, ¿no es cierto?, obedece lo cotidiano. Ve a un cojo, ¿no es cierto?, no lo ignora y actúa en el nombre de Jesús. Y en Hechos 4,
predica con valentía ante la oposición. Quizás muchos se oponían, pero él fue valiente y siguió predicando. Incluso cuando él es azotado, mis hermanos, y amenazado, él no se detiene. Él sigue predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, mis hermanos, el punto clave. El crecimiento quizás no comenzó en Pentecostés en su vida. Comenzó cuando Pedro, ¿no es cierto?, aprendió a obedecer en lo pequeño. Amén. Pedro cambió, pero no cambió por emoción, sino por obediencia constante. Él predicó, él perseveró, no retrocedió. A pesar, ¿no es cierto?, de cómo era. El crecimiento real, mis hermanos, viene de la constancia. Nosotros debemos ser constantes, no alejarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Fallamos, sí, como Pedro, fallamos, pero debemos ser constantes. Pedro falló muchas veces, inclusive llegó a negar a Jesucristo. Pero ahí Jesús le demostró que estaba con él, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas. Amén. Número 7, perseverar aún sin sentir. Porque seguir, mis hermanos, aún que cueste. ¿Qué hacemos cuando no sentimos seguir? ¿Qué hace usted, mi hermano, cuando no siente seguir? No sigue, ¿cierto? Se enfría, siente que está enfriándose y no sigue. Se empieza a apartar, apartar, apartar. Que Dios nos ayude. ¿O seguimos igual? Que Dios nos bendiga. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Que Dios le bendiga. Porque seguir a Jesús, mi hermano, no depende de emociones. Porque si vivimos de emociones, pasaríamos cansados. Y la palabra dice que no nos cansemos, pues. No debemos cansarnos. Debemos seguir adelante, mis hermanos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos hoy en día han desmayado? ¿Cuántos cristianos hay hoy en día y en el mundo allá afuera? Porque se han cansado, porque han mirado quizás al hombre, han mirado otras cosas y no han puesto su mirada en Cristo. Que Dios nos bendiga. ¿Hay días sin ganas? Sí, hay días sin ganas. ¿Hay momentos difíciles? También hay momentos difíciles. Todos pasamos momentos difíciles. Pero debemos seguir igual, mis hermanos, seguir adelante. La vida de Pedro muestra que el crecimiento, mis hermanos, no depende de lo que se siente, sino de obedecer lo que Dios ya mostró. Amén. Jesús había prometido usarlo en la expansión de su iglesia, y eso se cumplió progresivamente, mis hermanos. En Hechos de los Apóstoles 2, Pedro predica, mis hermanos, a los judíos en Pentecostés. En Hechos 8 está presente cuando los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y en Hechos 10 lleva el Evangelio a los gentiles, ¿no es cierto?, en casa de Cornelio. Así Dios lo usa, ¿no es cierto?, para abrir camino, ¿no es cierto?, a los judíos, a los samaritanos y también a los gentiles. Pero esto no fue, mis hermanos, automático. ¿No es cierto? Al principio Pedro no quería ir a los gentiles, como dice en Hechos 10. Tuvo que ser confrontado por Dios hasta entender, ¿no es cierto?, la verdad, esa verdad clave, que Dios no hace acepción de personas, como dice en Hechos 10:34. ¿Ve? Ahí Pedro pudo entender que nuestro Dios no hace acepción de persona. ¿Y nosotros por qué hacemos acepción de persona? Si para Dios nosotros somos todos iguales, todos necesitamos ser salvos, todos necesitamos ser perdonados.
Y más adelante defendió con firmeza esta verdad ante los demás líderes en Hechos 15, del 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Ahí podemos ver el cambio de Pedro. Un hombre que hacía acepción de personas. Mire cómo Jesucristo lo cambió. Amén. Ahí vemos el crecimiento real. Cuando alguien sostiene la verdad, aunque antes, ¿no es cierto?, le costó aceptarla. Pero Pedro aún no era perfecto. En Antioquía, ¿no es cierto?, por presión de los judíos, dejó de compartir con los gentiles. Esto fue una contradicción clara, pero ahí, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo lo confrontó directamente en Gálatas 2, 11 al 14. Amén, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Amén, que Dios les bendiga. ¿Ve que es necesario que cuando nosotros los desviamos ser corregidos? Amén. Aquí está la verdad, mis hermanos. Pedro creció, pero no dejó de luchar con su carácter. Él luchaba constantemente con su carácter. Amén. El 8 y el último dice: decidir seguir a Jesús hoy. Amén. Hoy decides si sigues. ¿Qué vas a hacer hoy con el llamado de Jesús? Es una pregunta personal para usted, para mí. ¿Qué vamos a hacer hoy, no es cierto, con el llamado de Jesús? Responder hoy, ¿no es cierto?, con un paso concreto de obediencia. La vida final de Pedro muestra que seguir a Jesús no fue una emoción momentánea, sino una decisión sostenida hasta el final, mis hermanos. Pedro no solo predicó, también discipuló. En Primera de Pedro, ¿no es cierto?, 5:13, menciona a Marcos mostrando una relación cercana. Esto es importante. Pedro no vivió aislado, formó a otros. Y eso mismo, ¿no es cierto?, Marcos después escribió en el Evangelio basado en su testimonio. Además, Pedro dejó enseñanza escrita en sus cartas, en Primera y Segunda de Pedro. Vemos a un hombre ahí, a un hombre ya maduro, firme, en medio del sufrimiento, ¿no es cierto?, animando a otros a permanecer también en la fe. Esto confirma algo, mis hermanos. El hombre impulsivo ahora es un hombre maduro en el Evangelio y que afirma, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros también. Que nosotros a través del proceso seamos, ¿no es cierto?, y terminemos siendo hombres y mujeres maduros, mis hermanos, en el Evangelio, para poder afirmarnos unos a otros.
Jesús declaró respecto, ¿no es cierto?, al final de Pedro, en Juan 21, 18 y 19. Y le dice, cuando eras más joven, ibas donde querías, ¿cierto? Y más cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde quieras. El mismo contexto aquí explica que Jesús decía esto para dar a entender con que la muerte, ¿no es cierto?, glorificaría a Dios. ¿Qué significa esto realmente, mis hermanos? Pedro no solo iba a seguir a Jesús en vida, lo seguiría hasta la muerte. Amén, que Dios nos ayude a nosotros a poder seguir a Jesús hasta la muerte y no decaer, seguir adelante. Aquí hay un cambio, mis hermanos, pero un cambio profundo. Antes Pedro decía, daré mi vida por ti, en Juan 13, 37. Amén. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Y qué hizo Pedro? Falló. Amén. Y ahora, años después, sí entrega su vida verdaderamente. Sobre su muerte, la Biblia no detalla cómo murió Pedro. Solo anuncia que sería una muerte que glorificaría a Dios. Juan 21, 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo esto, añadió, sígueme. Amén, Dios le bendiga. Bueno, la idea de que fue crucificado al revés viene de la tradición cristiana antigua, en la época de Nerón, pero no está en la Escritura. Puede ser cierta, mi hermano, pero no hay ningún testimonio, digamos, bíblico o histórico, ¿no es cierto?, de los detalles de la muerte de Pedro. Entonces, nosotros, ¿qué aprendimos, mis hermanos, de la vida de Pedro? ¿Qué aprendimos de la vida de Pedro? ¿Aprendió usted algo de la vida de Pedro? Bueno, que primero Pedro, mis hermanos, no era un hombre perfecto. Fue un hombre transformado por Jesús, y su vida deja, mis hermanos, lecciones muy concretas. Jesús vence el miedo. Pedro pasó del temor a la valentía, no por su carácter, sino por el amor de Dios. Juan 4:18. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces el valor no nace de nosotros, mis hermanos, nace en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Jesús restaura al que falla. Pedro negó a Jesús, pero no fue rechazado, como dije antes, fue restaurado y reafirmado. Segunda de Corintios 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Perdón. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Así es. Nuestra caída, mis hermanos, no define nuestro final si volvemos a Cristo. Amén. Jesús forma con paciencia. Pedro fue corregido muchas veces, pero Jesús no lo abandonó. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Jesucristo fija sus ojos en nosotros hasta que nos hace entender. Amén. Él no nos suelta, Él no nos deja. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, pero así como a Pedro nos dejó, a nosotros tampoco nos ha dejado. Él nos corrige y nos hace entender. Amén. Porque Jesús ve más allá, ¿no es cierto?, de nuestro presente. Simón era inestable, pero Jesús vio en él, ¿no es cierto?, una roca. Amén. Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Lo que comenzó en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo la perfeccionará hasta que venga por nosotros. Amén. Dios trabaja, ¿no es cierto?, con lo que eres, pero te lleva a lo que Él determinó. Jesús usa, ¿no es cierto?, a los que están dispuestos. Pedro no tenía formación, no tenía, ¿no es cierto?, tampoco disposición. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. No es por nuestras capacidades, mis hermanos. Es nuestra cercanía con Jesús lo que marca la diferencia. Pedro comenzó siendo, ¿no es cierto?, impulsivo, inestable, temeroso, pero terminó siendo firme, terminó siendo obediente y fiel hasta el final, hasta la muerte. ¿Y sabe cuál fue la clave, mis hermanos? No fue su fuerza personal, fue que decidió seguir a Jesús en cada etapa de su vida. Llamado, corrección, restauración y también obediencia. Sin duda, Pedro no fue perfecto, pero fue transformado. Por eso el llamado sigue en esta hora vigente, mis hermanos. ¿Qué hiciste con el llamado? No sé si usted se recuerda, mis hermanos, que durante este mes no solo recibimos enseñanza de la palabra, también recibimos dirección clara de parte del Señor. No fue un estudio más, fue un llamado a obedecer. Se nos pidió algo concreto en cada domingo, mis hermanos. Identificar una enseñanza que no estábamos viviendo. Elegir una acción específica para obedecer, practicarla durante la semana, evaluar qué costó y qué cambio. No era teoría, mis hermanos, era práctica. Amén. Ahora la pregunta es personal, es para cada uno de ustedes. Respóndase ustedes, mis hermanos. ¿Identificaste algo que deberías cambiar o simplemente lo evitaste? ¿Tomaste una decisión concreta o lo dejaste en una intención solamente? ¿Obedeciste en lo pequeño o lo postergaste? No, más adelante, por ahora no voy a decidir, no voy a tomar decisiones. Por ahora no voy a obedecer, me voy a apartar. ¿Hubo un cambio real si tomaste esa decisión completa? ¿O todo quedó igual? Porque escuchar y no obedecer, mis hermanos, endurece también el corazón. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto no es solamente una palabra, escucharla. No es solamente escucharla, mis hermanos, ser oidores, sino que debemos ser hacedores, debemos vivir la palabra, debemos hacer la palabra. Si después de un mes, mis hermanos, todo sigue igual, entonces no falló la enseñanza. Falló usted, fallé yo, porque no decidí, ¿no es cierto? No obedecí el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Porque el llamado, ¿no es cierto?, de nuestro Señor nunca fue solo aprender, nunca fue solo emocionarse o solo asistir al culto a escuchar. Siempre fue negarse, tomar la cruz y seguirle. ¿Estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo? ¿O solo escuchando? Que Dios nos ayude. Hoy no te preguntes si te gustó el mensaje. Pregúntate, ¿estoy obedeciendo a Jesús en algo concreto hoy?
Si hay algo, mis hermanos, este mes, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo te mostró, no lo dejes para mañana, no lo ignores, hazlo hoy. Amén. Porque el crecimiento espiritual no viene, mis hermanos, por saber más, vienen por obedecer lo que ya sabes. El llamado de Jesús sigue vigente, mis hermanos, y es claro. Dice el Señor: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Hemos decidido todo esto nosotros? ¿Hemos decidido abandonar nuestra propia manera de vivir para poder seguir a Jesús? ¿Hemos tomado nuestra cruz cada día para seguir a Jesús? ¿Estamos haciendo su voluntad o nuestra voluntad? Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Este estudio nosotros lo hemos hecho con amor para que podamos entender realmente lo que es el llamado de Jesús, para que entendamos realmente lo que debemos nosotros hacer. Y este gran ejemplo a través del apóstol Pedro está realmente reflejado en nuestras vidas, mis hermanos. Pero así como Pedro siguió adelante y Jesús no lo dejó, Jesús no nos deja a nosotros. Pero si decidimos nosotros seguirle, decidimos de verdad, mis hermanos, seguir a Cristo, o vamos a seguir viniendo a la iglesia como un día más, como un servicio más, como cuando vamos al trabajo, como cuando vamos al colegio, como cuando estamos en nuestro hogar. Nuestro Señor Jesucristo en esta hora nos confronta, mis hermanos. Que podamos meditar en nuestras vidas, que podamos meditar ahí en nuestro corazón, realmente, ¿qué estoy haciendo yo en el Evangelio? ¿Estoy siguiendo realmente a Cristo? ¿Estoy avanzando? ¿O estoy retrocediendo? ¿O me he estancado? Que el Señor los bendiga en este día. Gracias le doy al Señor por este estudio y por esta palabra de este mes, porque realmente, ¿sabe? A mí me ha servido mucho. A lo mejor ustedes dicen, ustedes son predicadores, saben de la palabra, pero no es solamente saber de la palabra, es también hacer la palabra. Como predicadores tenemos mayor responsabilidad, porque debemos vivir la palabra. No saco nada con predicarla si yo no hago la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No saco nada con ir a hablarle a un vecino, a un amigo, a un compañero, si no estoy haciendo lo que estoy hablándole de nuestro Señor Jesucristo, si yo no estoy viviendo la palabra día a día. El apóstol Pedro siguió a Jesús, anduvo con Jesús. Pero cuando Jesús lo confrontó y le dijo, le preguntó, ¿me amas? Él dice, Señor, si tú sabes que te amo, ¿para qué te voy a decir? Pero Jesús conoce nuestra vida, conoce nuestro caminar. Él sabe en que nosotros estamos fallando. Y Él sabe también que somos seres humanos, que cometimos errores, que fallamos. Pero también sabe que nosotros podemos esforzarnos, que nosotros debemos seguir adelante. Si decimos que somos de Cristo, si decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida, que podamos demostrarle al mundo que tenemos a Cristo en nuestra vida, que podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo y no escondernos como el apóstol Pedro cuando negó a Jesús. No, yo no lo conozco, yo no anduve con ellos. Pero aquí somos todos espirituales. Dios nos confronta con su palabra día tras día, mis hermanos. Nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Debemos tomar la palabra del Señor con seriedad. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Pónganse de pie. Esta ha sido la palabra, esto ha sido este estudio.